La quinta ola del feminismo no va a venir de mujeres con el pelo morado gritando consignas en la calle. Va a venir de las iglesias y de los propios círculos conservadores que dicen querer combatir el feminismo. We know what the fundamental duties are of men, but no one wants to define what that is for women. Young men are checking out, they're not getting married, and that's not good for our country, that's not good for our birth rate, that's not good for our society. La historia que siempre escuchas de los conservadores es que los influencers de la Red Pill están radicalizando a los hombres jóvenes y convirtiéndolos en misóginos, resentidos y frustrados. La realidad es que gran parte de lo que hoy se hace pasar por cristianismo es simplemente feminismo encubierto, y por eso cualquier tipo de crítica es etiquetada instantáneamente como tóxica, misógina o radical. La enseñanza cristiana antes era clara sobre las mujeres, enfatizaba la modestia y los roles distintos dentro de la familia. Hoy es cada vez más común encontrar mujeres que se identifican como cristianas y que apoyan el aborto, apoyan las relaciones LGTB, el matrimonio homosexual y adoptan puntos de vista modernos sobre la sexualidad y la vestimenta. Según el Pew Research, entre los cristianos de 18 a 29 años, el 61% de las mujeres dice que el aborto debería ser legal, el 75% apoya el matrimonio homosexual y el 54% apoya a los transgéneros y creen que los comportamientos LGTB deberían ser aceptados por la sociedad. Y esto es porque los estándares para definir a una mujer cristiana están por el piso. Los hombres, por otro lado, somos corregidos sin cesar y sometidos a estándares elevados. Pero si eres mujer, básicamente puedes salirte con la tuya siempre y cuando tengas un versículo de la Biblia en tu biografía de Instagram. Para hacerse famosa en el mundo conservador, solamente hace falta vestirse como una chica en la noche, fingir que te gusta cocinar y llevar una cruz en el cuello. El mensaje para los hombres siempre es de sacrificio. Arregla tu cuerpo, mejora tus ingresos, forma tu carácter, vuélvete disciplinado, vuélvete útil, conviértete en el tipo de hombre con el que una mujer tendría suerte de casarse. Pero cuando los hombres hacen la pregunta obvia, ¿dónde está el mismo nivel de responsabilidad para las mujeres?, se les dice que son unos resentidos, unos machistas, que están intoxicados por la manósfera y que son unos misóginos. En última instancia, todo el sistema social y político se basa en que las mujeres nunca rindan cuentas por sus acciones. El mundo conservador moderno actúa como si el feminismo estuviera en todas partes, menos en sus iglesias, en sus casas y en sus círculos de influencia. Les dicen a los jóvenes que hay mujeres buenas en todas partes, que no se preocupen por su pasado, que ahora son cristianas, pero la realidad choca con esa narrativa utópica. You see a trend, and a lot of men who have been traditional their whole lives and have now worked and achieved some degree of success, they say, yeah, but how do I know that the women who are closer to my age, who now say that they want to be a stay-at-home wife or a mom, or they want a more traditional relationship when they lived their whole life progressively in a feminist way? How do I know that they're being genuine? And so a lot of guys aren't willing to take that risk and they're checking out. Durante los últimos 60 años ha habido un plan para capturar y alterar las instituciones cristianas que mantienen puntos de vista tradicionales. La Fundación Luz, de la que hablaré más en breve, financió el Centro para la Democracia, la Tolerancia y la Religión de la Universidad de Columbia, una iniciativa progresista dirigida explícitamente a inyectar la ideología LGTB, el feminismo y los valores progresistas en las instituciones cristianas tradicionales a través del clero y becas para hacerlos más tolerantes y compatibles con el secularismo moderno. Hay muchas ONG y donantes corporativos privados que asignan grandes porciones de su presupuesto para infiltrarse en las iglesias, especialmente las protestantes, a través de estudios de falsas teólogas que intentan reinterpretar la Biblia a través de un lente progresista y feminista. Por ejemplo, Elizabeth Staton. Ella fue una feminista destacada financiada por los Rockefeller en el siglo XIX, que expresó el deseo de ir más allá del cristianismo tradicional hacia algo diferente. Elizabeth Staton reunió un comité de revisión para, según ella, corregir la reinterpretación bíblica que consideraba sesgada contra las mujeres, creando su propia versión llamada La Biblia de la Mujer, donde se discute explícitamente cómo el cristianismo es una estructura demasiado poderosa y que no pueden deshacerse de él, así que tendrían que cambiarlo desde adentro. En el prefacio dice: la Biblia y la Iglesia han sido los mayores obstáculos en el camino de la emancipación de la mujer. Sarah Bisi, otra llamada feminista, cristiana y autora de Jesus Feminist, Jesús Feminista, afirma explícitamente que el patriarcado no es el sueño de Dios para la humanidad. Natalia Imperator Lee, profesora de la Universidad de Fordham y autora del libro Women and Church, Mujeres y la Iglesia, que busca examinar la historia del feminismo cristiano como respuesta al patriarcado y a las formas en que las mujeres han sido representadas en las escrituras.
De la misma manera en que los enemigos de Estados Unidos dijeron, no podemos ganar una guerra con ellos directamente, son muy poderosos y tienen un océano enorme que nos separa, así que vamos a destruirlos desde adentro, bombardeándolos con basura progresista, marxista y comunista, para dividirlos entre ellos mismos, debilitar sus instituciones y hacer que implosionen. De la misma manera, estas mismas élites globalistas dijeron, no podemos ganar una guerra directa contra el cristianismo, su marco moral es muy conciso, así que vamos a destruirlos desde adentro, bombardeándolos con basura progresista de feminismo marxista para dividirlos entre ellos mismos, debilitar la familia tradicional y hacer que implosionen. Entonces el objetivo no es tratar de deshacerse de los cristianos tradicionales y los cristianos ortodoxos, simplemente es dividirlos lo suficiente como para que no sean una amenaza a los intereses globalistas. Ahora, si tú no crees que nada de esto es real y que es una conspiración, no hace falta que veamos tan arriba de la pirámide. Basta con mirar alrededor para ver los efectos de este cristianismo suave que se está impulsando. Estas llamadas mujeres cristianas tradicionales conservadoras salen en redes sociales con la cara llena de maquillaje y exigen valores tradicionales de un hombre mientras quieren mantener los valores modernos para sí mismas cuando les conviene. Solo hay que mirar el ejemplo de Nala Ray, una mujer de 28 años que hizo millones de dólares en OF ofreciendo contenido para adultos, luego se bautizó, se volvió cristiana, borró su cuenta y así de la nada, instantáneamente fue promovida por las principales plataformas conservadoras como líder femenina antes de que el agua del bautizo se secara, y al mismo tiempo vende cursos en línea sobre cómo ser cristiano, y que muchos teólogos y cristianos ortodoxos como Andrew Wilson han dicho que contradicen las enseñanzas oficiales del cristianismo. Y si realmente ella tuvo una conversión porque tocó fondo en su vida y está sinceramente arrepentida, cerrara sus cuentas de redes sociales, se dedicara a ir a la iglesia, a arreglar su vida, mejorar la relación con sus padres, superar sus traumas y desaparecería de la opinión pública por unos 5 años. Pero no puedes ir y grabar un video tuyo metiéndote en una piscina inflable con agua bendita y a los 2 meses estar vendiendo cursos sobre cómo ser un buen cristiano. Compara eso con el ejemplo de Santa María de Egipto, una prostituta que después de su conversión hizo décadas de ayuno y aislamiento en el desierto para llevar a cabo una transformación real. Y ahí es que fue reconocida por su santidad. Y no estoy diciendo que todos deban someterse a este tipo de luchas extremas, porque después de todo no todos seremos santos, pero debe haber un nivel de comportamiento y exigencia mínima, porque si no se pierde el verdadero significado del bautizo, del arrepentimiento y de la conversión. Y para muchas mujeres jóvenes, estos ejemplos se convierten en su formación espiritual, en vez de los padres de las iglesias, los santos y las enseñanzas de las escrituras. Y esto me lleva al siguiente punto. El feminismo y las feministas son fáciles de detectar. Dicen que los hombres son opresivos, que el matrimonio es esclavitud, que la maternidad es una carga, tienen el pelo azul, no tienen una figura paterna presente y dicen abiertamente que odian a los hombres. Pero el feminismo encubierto y las feministas encubierto son más difíciles de identificar porque no rechazan la tradición abiertamente, simplemente adoptan su apariencia. Imagínate que vas al mercado a comprar manzanas. Siempre has sabido que una manzana roja significa que está madura y dulce. Pero un día, los empleados empiezan a pintar de rojo las manzanas verdes. Y desde afuera se ven iguales. Todas tienen el mismo color, la misma forma, el mismo brillo. El problema es que no puedes saber cuál es cuál sin darle una mordida. Y para cuando la muerdes y descubres que por dentro sigue verde y ácida, ya compraste la manzana. Y mientras más manzanas ácidas pintadas de rojo aparecen, más difícil se vuelve a encontrar una manzana realmente roja y dulce. Eso es lo que ha estado pasando con la palabra tradicional. Muchas mujeres adoptan la apariencia de la tradición, pero no los valores y los comportamientos que representan. Una mujer puede mantener el sistema operativo feminista de la búsqueda permanente de atención en redes sociales, la idea de que el pasado sexual no debe influir en cómo se le juzga, el no aceptar críticas de nadie y la creencia ilusa de que sus deseos definen la realidad. Pero si se pone un vestido, dice que quiere un proveedor, cita Proverbios 31 y usa un collar de cruz, de repente es tratada como si fuera material de esposa, wife material. Y la consecuencia es que la apariencia de estas mujeres deja de ser un indicador confiable de su virtud. Igual que con las manzanas pintadas, se hace difícil distinguir lo auténtico de la imitación. Y aquí es importante decir lo siguiente: muchas de estas mujeres dicen que quieren un hombre fuerte, que sea protector, proveedor, que tome la iniciativa, que gane dinero, que sea masculino, y luego se quejan en redes sociales que nadie se les aproxima ni las corteja en un bar, en un parque o donde sea. As a woman, I want a strong man who is a protector and a provider, that will go to war if need be, that will protect me, protect my family, make money. I see that as being actually masculine. That's like the man that I grew up with, my dad. But what we're seeing now is these young men who look at Andrew Tate and the Tate brothers. They're like, oh, great, that's a manly man. Yeah, well, I mean, it's just more feminist nonsense, ultimately. And the covert feminism in society is big, especially on the conservative side. So here's what happens, right? Women need to have feminine
virtues, for men to be pursuing masculine virtues, for you to say things like, what I want is for men to protect me and I want men to make money. Well, that's great. What that ends up doing is it gives you a set of privilege in society. What do men get? What do men get for doing that for you? What are we getting from women for doing that? Are we getting chaste virgins on our wedding night? No, we're not getting chaste virgins on our wedding night. Are we getting women of great virtue? No, we're not getting women of great virtue. The idea of courtly love is supposed to be done for women of great virtue. Where are they? Well, they're nowhere. When female conservative influencers say this, it's actually a form of covert feminism. They're saying, I want privilege in society, but what is it women are giving to men to get it? Y aquí entra el argumento que usan las feministas encubierto del conservadurismo y los hombres aliados que están desesperados por ponerla. Un hombre de verdad nunca le exige nada a cambio a una mujer. Actúa de forma caballerosa sin esperar nada a cambio. Primero, cualquier cosa que una mujer diga que empiece con un hombre de verdad, ya sabemos que eso es puro disparate y estupidez feminista. Porque lo que le estás diciendo a los hombres es que deben actuar de forma tradicional, pero que deben conformarse con mujeres modernas. Se les dice que provea, proteja, se sacrifiquen, lideren, perdonen, se casen y acepten responsabilidad, pero ¿qué están recibiendo realmente los hombres a cambio? Y necesitamos entender cómo se veía un mundo realmente tradicional. Si estas supuestas mujeres conservadoras y tradicionales supieran cómo eran realmente las mujeres tradicionales hace 100 o 200 años, ¿querrían vivir esa vida realmente? Antes de nuestro tiempo posmoderno, la sociedad compartió una conciencia y tenía controles y equilibrios claros. A las mujeres no se les permitía ir a la iglesia y mucho menos salir de la casa vestidas como golfas. Las mujeres que se negaran a someterse a sus maridos simplemente no eran consideradas. No había contestaciones, ni críticas, ni regaños, ni perros, ni nada. Si querías ser esposa, eras subordinada a tu marido y punto. Así funcionaban las cosas. Hacías el hogar, obedecías y criabas a los hijos. Así que uñas de 5 centímetros, pestañas postizas, extensiones de cabello y ropa ajustada y reveladora estaban fuera de la discusión. Tu marido te decía que te callaras y te callabas. No podían divorciarse sin ninguna razón y llevarse la mitad de tus cosas y tus hijos. No tenían grupos de chat de amiguitas, no tenían TikTok, no tenían Instagram. Era un mundo diferente. Había un tabú social y cultural contra las mujeres que fueran mandonas, impertinentes y desobedientes, porque no querían ser consideradas unas arpías irrespetuosas. ¿Por qué? Porque la gente se tomaba en serio la Biblia y a los padres de la iglesia. Así que esta idea de que el cristianismo es una religión suave de buenos muchachos es una invención moderna y en realidad parte de una agenda más amplia, de la que hablaremos más adelante. ¿Tú crees que si les presentaras esta versión de lo tradicional a la mayoría de estas supuestas conservadoras, eso les gustaría? No hace falta llegar a suposiciones. Una encuesta de Midu Birney encontró que el 47% de las mujeres jóvenes de la generación Z aspiran a lo que se llama ser una esposa tradicional, un estilo de vida definido por la estabilidad, crear una familia y tener un proveedor principal en el hogar. Sin embargo, como muchos sabemos, una cosa es lo que diga una mujer de la boca para afuera y otra cosa muy diferente es lo que haga. Y la idea que tienen las mujeres sobre la tradicionalidad suele ser la de un hombre que provee un estilo de vida por encima del promedio y compartir los deberes del hogar sin ella tener una responsabilidad fija, en lugar de aceptar roles sumisos conservadores. Y aquí es donde comenzamos a ver las contradicciones. Por ejemplo, y esto no es sorpresa para nadie, un estudio global del King's College London encontró que los hombres jóvenes tienen cada vez más opiniones conservadoras y las mujeres de la generación Z rechazan estas ideas conservadoras. Solo el 18% de las mujeres de la generación Z cree que una esposa siempre debe obedecer a su marido. Entonces, casi la mitad de las mujeres jóvenes dicen que quieren ser esposas tradicionales, pero cuando se les pregunta si una esposa debería obedecer a su marido, pocas están de acuerdo. Entonces quieren la etiqueta, el estilo de vida, los beneficios del matrimonio tradicional, pero no la jerarquía que define el matrimonio. Y el problema no es que los hombres se estén volviendo más conservadores y las mujeres más progresistas, porque eso siempre ha sido así por naturaleza. El problema es que se están formando ideas incompatibles del matrimonio y se está introduciendo una nueva definición de lo que significa ser conservador, una definición amigable y compatible con las iniciativas progresistas y la globalización. Por ejemplo, Rorro construyó una identidad digital en torno a la mujer tradicional dulce y tierna que le cocina a su pareja. Por muchos años era la niña bonita del mundo conservador hispanohablante y los cristianos conservadores la pusieron en un pedestal porque parece contrastar con la narrativa feminista de la mujer empoderada, amargada, huérfana de padre, con flequillo morado gritando consignas misándricas en una marcha del 8M. Y como Rorro recibió ataques del colectivo feminista que la acusaban de ser una fascista esclava de su novio, muchos creadores de contenido del mundo conservador salieron inmediatamente a defenderla porque vendía una imagen de la mujer tierna, femenina, que se viste de forma modesta y que había escapado de la degeneración moderna y conservaba actitudes tradicionales. Pero luego esa imagen se derrumbó por la misma Rorro, quien en varias entrevistas dijo ser abiertamente de izquierdas, que ella no cocinaba para Pablo, sino que cocinaba porque le gustaba cocinar y no tiene nada que ver con su pareja,
que desde que tiene algo de fama ya Pablo tiene competencia, se mete en un ring de boxeo constantemente, aparece en la casa de muñecas de Bad Bunny perreando. Y a mí no es que me importe lo que haga o deje de hacer Rorro, pero lo que este caso revela es lo fácilmente manipulables que son las audiencias y los creadores de contenido conservadores cuando una mujer se presenta en un video como tradicional o con un discurso que se alinea con su narrativa. Con tal una mujer diga algo mínimamente antifeminista e interprete el papel de la mujer tradicional, ya se gana la aprobación de la esfera conservadora, y si la criticas es porque eres un incel resentido. Y el problema es que parte significativa de la audiencia de estas influencers femeninas son hombres. Son puros sims que le dan atención y validación, no diferentes a los que les dan fueguito en las historias de mujeres que no conocen y entonces les escriben: tu papá es electricista porque iluminas todo el lugar. Lo mismo sucede con otras influencers conservadoras que dicen abogar por los valores tradicionales. Miremos el ejemplo de Lorena Vázquez, Pinche Lore, la mexicana, una mujer divorciada en sus 40 años ofreciéndoles consejos a los hombres sobre qué clase de mujer deben elegir, mientras se la pasa publicando fotos en traje de baño y promoviendo que los hombres vayan a terapia. Y vaya sorpresa, ella ofrece sesiones de terapia de 45 minutos por $75. Qué casualidad. Ella tiene 1 millón de seguidores en Instagram y solo tienes que ir a los comentarios para ver el océano de sims diciéndole: reina, qué hermosa, yo quiero una mujer así. Pero esto no es un descubrimiento nuevo. Las cadenas de televisión descubrieron hace décadas que las mujeres atractivas podían hacer incluso que el clima fuera más rentable. Entonces no hay razón para creer que la economía de los influencers conservadores no funciona en paralelo con la misma economía de los sims, porque en la cultura digital en la que vivimos, las jóvenes conservadoras de la generación Z, que dicen abiertamente abogar por valores tradicionales, por un matrimonio sumiso, por inclusive un sistema de voto por hogar, son muy pocas. Y ellas entienden perfectamente que estas ideas son un imán de atención para audiencias masculinas que rara vez ven a mujeres promoviendo este tipo de ideas en redes sociales. El producto ahora es la mujer bonita que se ve lo suficientemente modesta para tranquilizar a las madres, lo suficientemente coqueta como para atraer la atención masculina y lo suficientemente tradicional para vender a los hombres que ella representa la esposa que la modernidad y el feminismo les robó. Pero incluso el contenido que promocionan estas supuestas influencers conservadoras no tiene nada que ver con lo tradicional. En algunos casos es inclusive todo lo contrario. Por ejemplo, Yasmín en Llamas. Yasmín en Llamas. Yasmín, que bueno, ahora se cambió el nombre a Melanie Valiente, es una cariñosa digital como cualquier otra. La diferencia es que todo su contenido gira alrededor de la anti-inmigración musulmana, de criticar las políticas de Pedro Sánchez, al lobby LGTB. Es un contenido anti-woke. Y en su caso, buena parte de su público, de su audiencia, proviene de hombres con posturas conservadoras o del entorno red pill, que suelen sentirse aislados y solitarios y poco comprendidos. Para estos hombres, ver a una mujer que comparte posturas ideológicas similares mientras exhibe su cuerpo, lo que hace es impulsarlos a pagar $3,75 para ver el contenido de OF de esta mujer. Otro caso es Natasha Berlet. Ella no crea contenido para adultos, su contenido gira en torno a los roles de género, a dinámicas de relaciones de pareja y al desarrollo de atractivo físico y estoicismo en los hombres para lograr que mujeres se interesen en ti. Y en todos sus benditos videos aparece enseñando las doble D. Esto funciona como un gancho. Un hombre está tranquilo haciendo scroll en Instagram, entonces se topa con un video de esta señora diciéndole: feminismo malo, hombre bueno, mirar tetas, comprar curso. Es un simple embudo, es un upsell para sus programas de coaching de $600 y hasta $1,000. Y aquí es donde surge la siguiente pregunta: ¿son las mujeres conservadoras y las tradwife la quinta ola del feminismo? Hay buenas razones para sospecharlo, pero antes de responder eso necesitamos entender el contexto. Durante los siglos XIX y XX hubo un esfuerzo elaborado por inundar las instituciones cristianas tradicionales con agendas progresistas. Basta con mirar el dinero que grandes fundaciones han invertido en promover el feminismo y combatir la masculinidad tóxica. La Fundación Rockefeller invirtió millones de dólares en el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Nacional de Iglesias, el Seminario de la Unión Teológica y la Catedral de Riverside, impulsando una versión más blanda del cristianismo, centrada en la unión global, el diálogo interreligioso y las causas sociales, en lugar de la doctrina y la enseñanza bíblica tradicional. La Fundación Arcus ha destinado millones a la inclusión religiosa y a la formación de líderes progresisas, $3 millones al Centro Faith Link de Justicia Social del Kalamazoo College, 15 millones al Global Transformers Advocacy y $120,000 al Religious News Service, un medio que promueve todo tipo de feminismo. La Fundación Ford otorgó 732 millones anuales en 2023 y 768 millones en casi 2.500 grupos en 2024. Este mismo año dirigió casi 100 millones a iniciativas de justicia de género, muchas vinculadas con derechos reproductivos y activismo religioso. El Open Society Foundations ha gastado 24.200 millones desde 1993, con casi $500 millones anuales a partir del 2023. Financia actores religiosos progresistas
y justicia reproductiva con raíces religiosas. El Fondo Global para Mujeres ha movido casi 250 millones a más de 5.000 organizaciones feministas, incluyendo 832 grupos de salud sexual y reproductiva, y casi 10 millones de inversión semilla para 35 fondos de mujeres. Cientos de millones de dólares fluyen a través de instituciones que promueven equidad de género, justicia reproductiva, inclusión religiosa y reinterpretaciones progresistas de la fe tradicional. Entonces ya empieza a tener sentido cómo está cambiando la palabra tradicional. Ahora, presten atención al siguiente nombre: Henry Luce. Henry Luce es un miembro de la promoción de Yale de 1920 y fundador del Times y del Life. Su fundación y programa Henry Luce fue utilizado para inundar a las universidades con teología progresista, recompensando académicos que promueven el pluralismo religioso, el feminismo y una fe menos dogmática. Su objetivo es hacer que las religiones tradicionales, sobre todo las denominaciones protestantes, sean compatibles con el pluralismo moderno, introduciendo valores igualitarios en la escritura y en la autoridad eclesiástica. Ahora, tú posiblemente te preguntarás cómo se conecta esto exactamente a la narrativa de las conservadoras cristianas. Aquí es donde empezamos a ver un aparente conflicto de intereses y una superposición sospechosa de nombres. En el 2022, Turning Point USA, la organización conservadora de Charlie Kirk, comenzó a recibir enormes subsidios de algo llamado el Bradley Impact Fund. Bradley Impact Fund es un fondo asesorado por donantes para personas que promueven ideas políticas e instituciones conservadoras. Dio a Turning Point USA aproximadamente 7.76 millones de dólares en 2022, 8.11 millones en 2023 y 10.39 en 2024. Ese mismo donante, sin embargo, también promueve algo llamado el Independent Women's Forum, que celebra explícitamente a las mujeres en el gobierno, los negocios, el derecho, los medios y el activismo. Su red de mujeres independientes organiza eventos con miembros del Congreso y líderes mujeres, creando explícitamente redes para mujeres de mentalidad conservadora. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. El Bradley Impact Fund ha financiado el centro Claire Boothe Luce para mujeres conservadoras, cuya propia misión es preparar y promover a las mujeres líderes conservadoras. Resulta que Claire Boothe Luce es la esposa de Henry Luce. Y tú posiblemente piensas que soy un conspiranoico y que estas cosas suceden nada más en el norte del planeta. Pero hay que recordar que todas estas tendencias empiezan en Estados Unidos y van poco a poco mermando en la cultura de todos los países del cono sur del hemisferio. Es cuestión de tiempo para que, en respuesta al feminismo en países hispanohablantes, especialmente en México, Chile y España, se crea una coalición, una organización o un movimiento que potencie el liderazgo femenino conservador, similar al de TPUSA, que solamente feminismo encubierto y progresismo. Tal vez ya existan estas organizaciones, solamente que no han llegado a audiencias masivas aún. El mundo de los donantes conservadores está financiando la quinta ola del feminismo, y esto no tarda en llegar a nuestros países, sino es que ya llegó y no nos hemos dado cuenta.